Muy buenas amigos, el día de ayer en el programa Aquí se debate de CNN Chile se presentan los candidatos para el próximo proceso constituyente. En el extracto del debate entre Luis Silva por parte de los republicanos y Andrés Palma del Pacto Todo por Chile, donde Luis dio cátedra de cuál es la función de la Constitución y cómo nos protege de mayorías circunstanciales. Acá el extracto. Que Luis tiene un punto, ¿ya? O sea, la Constitución en sí no resuelve los problemas. Y ponerle la expectativa que por tener una nueva Constitución se resuelven los problemas, no es real. ¿Pero eso lo entendió la ciudadanía o lo dieron a entender los constituyentes? Pero tiene un punto en términos de que eso es así. Pero no tiene el punto en términos de que las normas que fije la Constitución definen los procedimientos para resolver los problemas. Eso sí. Entonces, nosotros en la Constitución del 80, lo decía yo en mi minuto inicial, no teníamos gobiernos de mayoría, no teníamos la posibilidad de que la mayoría impusiera su programa de gobierno porque la minoría tenía más poder en la Constitución del 80 que la mayoría, por las leyes orgánicas constitucionales. Entonces, si nosotros establecemos un gobierno de mayoría y generamos en la Constitución la forma de constituir mayoría, yo creo en ese sentido que un sistema parlamentario, un sistema semipresidencial es lo más sensato para que una vez que postulan las distintas posiciones y se dan a conocer las posiciones y el pueblo elige sus representantes, esos representantes se ponen de acuerdo y conforman una mayoría que va a ser una mayoría sólida, no como las que hemos tenido. Los últimos 4 gobiernos, los últimos 5 gobiernos han sido gobiernos de minoría en este país. ¿Y cómo un país puede avanzar con gobiernos de minoría? Por eso el crecimiento del país se ha detenido, por eso hemos incrementado los conflictos sociales, en parte porque los gobiernos son de minoría y tienen que estar en tira y afloja en el Parlamento. Entonces la Constitución es lo que puede hacer que se conforme en mayoría o puede hacer que gobierne en minoría. Y eso resuelve o no resuelve los problemas. Si son gobiernos de minoría, los problemas no se resuelven. Y eso es determinado por la Constitución. Entonces necesitamos una Constitución que permita que gobierne la mayoría. Puede alternarse la mayoría, una vez puede haber mayoría de derecha, una vez puede haber mayoría de izquierda, una vez puede haber mayoría de derecha e izquierda juntas, como decía el maestro Parra, ¿ya? Pero eso lo fija la Constitución. Sí. Vamos a dar la palabra a Luis antes de irnos a una pequeña pausa, Luis, para cerrar este tema. Quisiera aclararle a Andrés que las constituciones son instrumentos precisamente para limitar la voluntad de la mayoría. La diferencia entre una constitución y una ley que se aprueba por simple mayoría es que la constitución es más difícil de tocar y por eso se exigen quórum más altos. Esa es la definición de una constitución. ¿Por qué? Porque se busca impedir que una mayoría circunstancial pueda aplastar a una minoría constitucionalmente. Precisamente las constituciones son para eso. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con confundir a la gente haciéndole creer que la constitución es defectuosa cuando no permite a la mayoría gobernar. De hecho, lo que hace una constitución es crear exigencias mayores para que la mayoría pueda definir los destinos del país. ¿Quién debe gobernar? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría, pero con límites. Porque sin duda, porque la mayoría siempre supone un riesgo para la minoría. Constitución, si yo estoy de acuerdo, esos límites los pone la Constitución. Pero la Constitución tiene que posibilitar que gobierne la mayoría. Pero si siempre ha gobernado la mayoría, o tú me dices que ha ganado el que ha perdido. ¿Qué estás diciendo, Andrés? No entiendo. Aquí se gana por mayoría. Sí, pero, no? A ver, ¿tiene mayoría en el Congreso el presidente Boric? Pero si el presidente y el Congreso del Congreso son dos poderes separados, esto no es un régimen parlamentario. Si estuviéramos en España... Para poder gobernar necesita aprobar las leyes. Pero si tiene minoría en el Congreso, como han tenido minoría en el Congreso el presidente Boric, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, entonces no Pero Andrés, se puede gobernar bien. Por eso los poderes están separados, porque tienen que contrapesarse. Por eso no tenemos un rey que concentre en sí mismo los poderes de juzgar, legislar y gobernar. Precisamente la Constitución lo que hace es dividir el poder para que entre ellos se compensen e impidan la tiranía. Si tienen alguna opinión sobre el extracto, por favor dejen en comentarios, den like y compartan en sus redes sociales. Nos vemos en un próximo video.